lo recuerdan, pero yo estuve en un lugar, estuve hospitalizado allá, o estuve disfrutando de San Lucas Resort, ¿verdad? Y allí en San Lucas Resort estuve varios días. Y recuerdo que después de la intervención que me hicieron, la anestesia, ¿verdad? Usted sabe lo que produce la anestesia. Me levanté ahí como Hulk, gritando y rompiendo todas las cosas. Pero entonces cuando ya estoy en la cama y decido levantarme, porque era necesario que me levantara, cuando me voy a levantar, pongo mis pies en el suelo, pero siento que no hay suelo porque las piernas todavía estaban adormecidas, ¿verdad? Y sentía como que me iba de frente porque no tenía firmeza, ¿verdad?, en mis piernas. Eso fue algo que yo lo pienso nuevamente y como que me crea un problema, me crea como que un poquito de, que nadie escuche, pero miedito, ¿verdad? De ese miedito, porque yo no sentía el piso y creía que mi vida es bocado. Imagínense, yo pensaba que iba a partir estos dos dientes tan bellos que yo tengo aquí, que son como de, cuidado, pero yo pensé que me iba a pasar algo, ¿verdad? Y hay mucha gente que hoy día, en medio de todas las circunstancias de la vida, no encuentran firmeza para poder comenzar a andar. Les da fobia el solo pensar, el solo verse caminando hacia ese lugar, ¿verdad? Que tal vez está en su mente, pero no pueden convertirlo en una realidad. Y eso es una verdad muy triste que acontece. Y a mí me parece que para que nosotros podamos caminar hacia adelante, hacia nuevas metas, ¿verdad?, proyectos y visiones, es importante que caminemos primeramente hacia nuestro interior. Para nosotros poder proyectarnos, para nosotros ir hacia adelante, es necesario que caminemos hacia nuestro interior primeramente. El texto bíblico que hicimos lectura en Marcos 10, versos 46 al 52, nos presenta el caso de un hombre que dio una caminata a su interior. Y este hombre, vaya al texto bíblico, esté conmigo ahí. Este hombre se encontraba a las afueras de la ciudad de Jericó. Se conocía como la ciudad de las palmeras, situada a 25 kilómetros, ¿verdad?, de Jerusalén. La tierra era, ¿verdad?, era una ciudad muy fértil, la tierra era muy fértil. Y esta era la ciudad más antigua, ¿verdad?, de la tierra de Jerusalén, ¿verdad?, era la más antigua. Y en ella se encontraba uno de los tantos palacios, ¿verdad?, de Herodes. Tenía muchas cosas. Allí estaban los cuarteles de los procuradores, es decir, los gobernadores de aquel momento romanos. Había un hipódromo, estaban los baños romanos, como los baños de Coamo, pero imagino el doble, el triple, algo bien grande. Teatro, estaban las viviendas de los levitas y sacerdotes, que recuerden que eran los hombres, los religiosos. Todo esto estaba dentro de la ciudad de Jericó. Todas estas cosas y muchas más. Pero fuera de la ciudad, fuera de las murallas, se encontraba un hombre llamado Bartimeo. Pero el verso 46 nos dice más. Nos dice que este Bartimeo era ciego. Y la enfermedad en la antigüedad era vista como consecuencia del pecado. Había un asunto de retribución. Estás enfermo, fue porque pecaste o alguien de los que está cercanos a ti pecó. Así era la forma en que se pensaba. Entonces, este pensamiento rápidamente excluía al ser humano del resto de la sociedad. Y los excluidos se encontraban fuera de las murallas. Y los que se sentían incluidos gozaban de lo ostentoso de la ciudad. Pero allí, fuera de las murallas, estaba Bartimeo, el cual tenía padre, y lo menciona, Timeo. Si tenía padre, ¿por qué para mí esto es tan importante? Porque si tenía padre, tenía historia. Si tenía un padre, tenía historia. Posiblemente, hermano y hermana, una historia que lo había marcado, una historia que había callado, que no quería pensar, una historia que lo tenía habitando fuera de las murallas. Mira, amado hermano y hermana,
es necesario, escuche bien, es necesario enfrentar nuestro pasado para poder vivir el presente y proyectarnos en el futuro. Es necesario. Si tú le huyes a tu pasado, a las situaciones que te han llevado a estar donde te encuentras, es imposible que tu vida tome otro rumbo. Es imposible que surja una transformación en ti. Ahora bien, dice Marcos que mientras este hombre estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, esperanzado de que alguien le lanzara comida, Jesús, los discípulos y una gran multitud salían de Jericó, de la gran ciudad. Pero allí Bartimeo, que no podía ver, pero sí había desarrollado el sentido de la audición aún más, como tiende a suceder con un no vidente, comienza a oír los ruidos de la multitud, cómo se van abriendo paso en el camino, pero a sus oídos llega la noticia en medio de las voces que el que se acerca es Jesús de Nazaret. Y la acción de Bartimeo nos muestra que los milagros, las palabras, el discurso de Jesús había llegado a los oídos de él. Por eso se atreve a interpretar a la persona de Jesús, partiendo de los milagros, de las enseñanzas, liberaciones. Y cuando lo va a llamar, utiliza un término el cual se acuñó a la figura mesiánica, aquel que vendría a salvar a Israel. Por eso comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre no conocía a Jesús, pero sabía que algo, por lo menos algo, podía hacer por él. Había un elemento de fe, a pesar de que carecía de algún conocimiento sobre Jesús. Tal vez cuando este hombre clamó pronunciando el título mesiánico, pensó que ciertamente Jesús era del linaje del rey David, pero no sabía que a quien clamaba era mayor, era primero que David y todos los reyes de la tierra. Miren lo que dice Jesús enseñando en el templo, en el capítulo 12 de Marcos, verso 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Jesús clarifica que este título no debe confundir en cuanto a quién es mayor. Pero volviendo al relato, cerrando el paréntesis, nos dice Marcos que mientras este hombre seguía llamando a Jesús, muchos de la multitud lo hacían callar, lo reprendían. Los que ya compartían de la experiencia del camino no querían compartir al Señor del camino. Curioso, ¿ah? No querían compartir al Señor, y menos con aquel que estaba sentado a las afueras de las murallas. Pero aunque lo trataron de silenciar, es interesante, aunque trataron de callarlo, Bartimeo estaba claro de su situación. Estaba claro, hermano y hermana, que su vida no podía empeorar aún más, pero sí podía mejorar. No podía empeorar, pero sí sabía que podía mejorar. Bartimeo estaba consciente de su condición. Era tiempo de caminar, era tiempo de hacer algo por su vida. Hay un dato curioso, y es que la mayoría de las personas saben. La mayoría de las personas saben que necesitan cambiar el curso de su vida. Saben lo que tienen que hacer. El problema es que no saben cómo comenzar. ¿Cómo comienzo a hacerlo? ¿Cómo arranco? Bartimeo comenzó llamando a la persona correcta, a Jesús. Y se arriesgó, ¿sabe? Y gritó más fuerte, lo estaban reprendiendo, entonces gritó más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el Señor
en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo quiero que usted sepa algo. Cuando clamamos al Señor, nos estamos dando la oportunidad de conocerle, pero también la oportunidad de conocernos. La oportunidad también de conocernos. Porque dentro del proceso de transformación serás llevado a la realidad que te ha mantenido junto al camino. Serás llevado a enfrentar tu yo, tus intereses, tus emociones, tus pasos. Lo que quiero decir es que clamar a voz en cuello como hizo este hombre es un acto valiente, es un acto atrevido. Miren, hay mucha gente, hay muchas personas que no van al médico para que no les den un diagnóstico y les digan que tienen alguna condición. ¿Ustedes se han encontrado, se ha topado con personas así? Yo sé que me duele todo. Yo sé que estoy caminando así. Eso quiere decir que tiene un espasmo, está tirado, está chavado. Pero no voy al médico porque no quiero que el médico me diga que tengo esto y lo otro. Tengo siempre dolor de cabeza, ¿verdad? El corazón y este brazo se me duerme. Eso es señal de qué. ¿Qué puede ser eso? Médicos, enfermeros, ¿verdad? Un problema del corazón. Entonces, tengo esto adormecido, dolor aquí, siempre dolor de cabeza, los ojos rojos, pero no quiero ir al médico porque no quiero que me digan que tengo alta presión y empiecen a recetarme y tener que tomar pastillas todos los días. Y que me digan que tengo que caminar y que tengo que cambiar la dieta y tengo que dejar la chuleta cancán y todas esas cosas. Pues no. ¿Entiendes? Pues es difícil. Hay gente que no quiere, ¿verdad? No quiere ese diagnóstico. Hay personas que no claman, escuchen bien. Hay personas que no claman ni buscan a Jesús por el miedo a no encontrarse con ellos mismos. Por ese temor. Y déjame decirte algo. Tú puedes ser como la multitud. Tú y yo podemos ser como la multitud, que estemos en el camino, que estemos junto a Jesús, hombro con hombro, pero tal vez no le hemos permitido que Él transforme nuestro corazón. Entonces es tiempo ya de hacerlo porque el Señor lo desea. Si hay algo que Jesús siempre quiere, es cambiar nuestro corazón, es transformar nuestra vida. Y en ese constante deseo de Jesús, nos dice el relato bíblico, aleluya, que Él se detiene, se detuvo. El clamor de este hombre provocó, miren qué interesante, el clamor de este hombre provocó que Jesús se detuviese. Tu clamor provoca que Jesús se detenga. Amén. Aleluya. ¿Te escuchó eso? Tu clamor provoca que Jesús se detenga. Alabanzas al Cordero, aleluya. Un clamor sincero hace que Dios se detenga. Dice el Salmo 51:17, tú no desprecias, gloria a Dios, aleluya, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos, contrito y humillado, un corazón hecho pedazos. Tú puedes haber llegado con el corazón hecho pedazos. La receta: clama a Dios con sinceridad. Clama a Dios con sinceridad, alabanza, que Dios se va a detener para escuchar tu clamor y responder en amor y misericordia. Entonces Jesús mandó a llamarlo, seguramente con los discípulos. Y los que lo buscaban, sabiendo que el que estaba fuera del camino era uno que había perdido la confianza en los demás, la confianza en él mismo, le dicen estas palabras: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Confía que todo va a estar bien. A quien estabas llamando, a quien tú estabas llamando, ahora te llama a ti para que te acerques a Él. Gloria a Dios. Santo, aleluya.
Bartimeo estaba decidido a caminar. Bartimeo actuó con firmeza, arrojó su capa, su túnica, lo que lo protegía del calor, del sol, del frío. Arrojó aquel objeto en el cual posiblemente había depositado su confianza. Arrojó aquello que posiblemente también le mantenía aferrado a un pasado que no le permitía caminar con firmeza. Pero nos dice algo más el texto, que se levantó y fue a Jesús, accionó. Si hay algo que nos muestra este relato, es que Bartimeo estaba dispuesto en todo momento, aleluya, a accionar con el fin de buscar una respuesta salvífica a su realidad. Una respuesta libertadora a su realidad. Una respuesta que transformara su ser, su mente, su pasado, para él poder vivir bien su presente y proyectarse hacia el futuro. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, el hombre se acerca. Están cara a cara, en un tú a tú con el Señor. Ahora imagínense a Jesús observando a este hombre, a Bartimeo, pero observándolo con tanto amor y tanta ternura. Recuerden que era aquel hombre que estaba fuera de las murallas, aquel que había sido repudiado, aquel que por no ver había sido sellado como que había pecado, algún familiar había pecado, por eso estaba viviendo en esa condición, en esa situación. Era un no persona, era un marginado. Entonces la sociedad lo miraba por encima del hombro como un asco, como una cosa, pero ahora Jesús lo manda a llamar. Imagínense la ternura y el amor de Dios observando a este hombre llamado Bartimeo. A un Jesús que conocía el interior. A un Jesús que conocía muy bien a Bartimeo. Que conocía las razones las cuales le habían llevado a estar fuera del camino. Pero un Jesús que le recibe. Y escuche bien, le recibe y no le vive su vida. Y no le vive su vida. Le recibe y no le vive su vida. Un Jesús que le interesa, ahí voy, que le interesa que el mismo Bartimeo se descubra a sí mismo. Hermanos y hermanas, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Usted sabía eso? Que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. El problema somos nosotros que no lo conocemos, pero Dios lo sabe muy bien. El problema somos nosotros que no sabemos ni para dónde tenemos que ir, ni a dónde debemos ir, no sabemos, a dónde estamos como que, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde voy? Pero Dios lo conoce. Y en ese ejercicio terapéutico, el Señor invita a Bartimeo a encontrarse con su pasado cuando le pregunta, miren qué bien, ¿qué quieres que te haga? Lo lleva al pasado, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre, ahí va el pasado, este hombre le contesta desde la experiencia del pasado, antes de ser atropellado por la gente, cuando hallaba dignidad al caminar. Este hombre quiere experimentar la paz que tenía antes, por eso le dice, mi maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Quiero ver como antes veía. Quiero experimentar la vida que antes tenía. Ya no quiero estar junto al camino. Ya no aguanto más este presente. Aunque Jesús sabía, quería que Bartimeo descubriese su interior, lo que había provocado que se encontrase en esa condición. Y hoy el Señor te pregunta como buen doctor del alma. Como buen doctor del alma, el Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El Señor te invita en este día a que mires a tu interior, a que mires a tu pasado, las áreas que todavía no han sido sanadas, porque el Señor las quiere sanar. Porque el Señor las quiere sanar.
para que puedas vivir el presente y te proyectes hacia el futuro. Bendito es el nombre del Señor. Para esto, iglesia, hay que tener autoridad. Autoridad sobre esos pensamientos que nos censuran, sobre las fobias que nos paralizan. Sobre esas fobias que nos paralizan hay que tener autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Autoridad sobre aquello que nos ha lastimado tanto que no nos permite avanzar. Autoridad. Cuando Jesús escuchó la respuesta de Bartimeo, comprendió que Bartimeo necesitaba no solamente recobrar la visión física. Jesús estaba claro que la libertad, la sanidad que necesitaba Bartimeo era espiritual y emocional también. Somos seres integrales, así que Dios nos salva completos, ¿sabes? Pero al escuchar a Bartimeo, esto es interesante, pero al escuchar a Bartimeo, Jesús lo despacha, le dice, vete. Le dice, vete. Jesús sabía que la obra en Bartimeo estaba realizada. Ya este hombre había conocido a Dios en la persona de Jesús. Ya este hombre había conocido a través de esa experiencia el corazón de Dios. Iglesia, cuando conocemos el corazón de Dios, seremos capaces de conocernos a nosotros mismos. Cuando tú y yo conocemos el corazón de Dios, seremos capaces de conocernos a nosotros mismos. Pero todavía Bartimeo no había recobrado la vista. Eso nos dice el texto. Después de toda esa experiencia de llamada, acercamiento, todavía no había recobrado la vista. Pero ya Jesús sabía que su interior había sido transformado. Luego de decirle que se podía ir, le da crédito a Bartimeo. Miren, le da crédito a Bartimeo. Trabaja con su autoestima, con la valía que tenía sobre sí mismo. Y dice, fue por tu fe. Bartimeo, déjame decirte algo, ¿sabes? Fue por tu fe, aleluya, que has llegado a mí. En otras palabras, fue por tus gritos, fue por tu clamor, fue por tu insistencia, fue por tu fe. Es tu fe la que te ha salvado. Es tu fe la que te ha salvado, que hizo que ¿qué? Que me detuviese, que me fijara en ti. Un corazón hecho pedazos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, la gloria salvífica siempre será de nuestro Señor. Oh, siempre la gloria será para Él. Pero nos toca a nosotros caminar en fe, firmes hacia Él. Dice la palabra que enseguida Bartimeo recobró la vista. Bartimeo adquirió su estado original. Bartimeo recuperó lo que había perdido. Usted sabe el gozo que produce el poder sanar el dolor de aquello que lo había lanzado junto al camino y el poder vivir la libertad, aleluya, para la cual fuiste creado. Bendito es el nombre del Señor. Estábamos errantes, perdidos en el camino, pero el Señor nos trajo al camino. Nos dijo, por aquí debes andar para que tengas plenitud. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Bartimeo experimentó ese gozo. Experimentó el gozo de la salvación. Su respuesta en gratitud a Jesús fue firme. Siguió a Jesús en el camino. Siguió a Jesús en el camino. A mí me parece que si Jesús nos liberta, a mí me parece que si Jesús nos transforma nuestra vida, a mí me parece que si Jesús nos sana, no hay necesidad de volver atrás a abrir
que ya se habían cerrado. Si ya las hemos cerrado en el nombre de Jesús, no volvamos a abrirlas. Pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? Amén. Si ya Dios hizo la obra, ¿por qué insistir? ¿Por qué aspirar nuevamente a estar marginado por los golpes junto al camino? Hay una invitación muy hermosa en este pasaje, porque la vida de Bartimeo nos enseña algo, muchas cosas, pero hay un asunto de perseverancia. Y luego que yo perseveré, caminé, accioné, le creí a Dios, hace el milagro en mí, hace la transformación en mi vida. Hay una respuesta. La respuesta puede ser quedarme en un estado de confort y decir, bueno, ya Él lo hizo, ya hizo el cambio en mi vida, ya esto está bien, era lo que yo quería, recobré la vista, así que ya está hecho, no tengo más nada que buscar. Pero el texto y la acción de Bartimeo me muestra otra cosa, que en agradecimiento siguió con Jesús y se metió al camino. El meterse en el camino es la puerta angosta. El meterse al camino es recibir los atropellos que Jesús recibió también. El meterse en el camino, tal vez a la distancia, pero el ver a Jesús crucificado, aquel que te sanó y salvó. El meterte en el camino es atreverte a luego testificar como pueblo de Dios que Jesucristo es el Señor de tu vida. El meterte en el camino es vivir una vida de rodillas delante del Padre Celestial, aleluya. Meterte en el camino es decir, a mí me rechazaron, a mí me despreciaron, me tenían fuera del camino, fuera de las murallas, pero yo he decidido en el nombre de Jesús no rechazar a nadie. Amén. A recibirlos y llevarles palabras, eso sí, que transforme el corazón de aquel pecador y lo deje blanco, más blanco que la nieve. Porque yo he creído, aleluya, en un Dios, como dice la palabra, que es el mejor jabón de lavadores, el que limpia el alma, el que limpia la vida. Entonces yo veo en Bartimeo un hombre agradecido del Señor, agradecido del Señor. Y yo no sé cómo tú has llegado a la casa del Señor. Tal vez llegaste y cogiste y te salpicó esto nada más. Pues gloria a Dios, aleluya, porque te salpicó algo. Y los cambios que surgieron, pues ya usted sabe por qué son. Pero mire, yo no sé cómo usted está en este momento. Yo no lo sé. Pero el Señor sí sabe. Y hay algo que pasa, es que yo no me puedo esconder, por más que trato. ¿Dónde iré de tu presencia? Es que no me puedo ir porque tú estás en todos lados. Y ese Señor que usted y yo le servimos, me conoce también y te conoce también, aleluya. Y sabe cuándo me levanto virado. Y sabe cuándo me levanto con drama. Y sabe cuándo me levanto llorando. Y sabe cuándo me acuesto gimiendo. Y sabe cuándo me tengo que mirar para el otro lado y no quiero que mis hijos ni mi hija me escuchen. Él sabe todo eso. Él conoce el sufrimiento, Él conoce el desprecio que ha recibido, Él conoce el corazón hecho pedazos, pero ese corazón Dios no lo desprecia. Y tú has venido tal vez en esa condición. Dios la conoce, tú la conoces. Tal vez ni tú la conoces, pero hoy es día que la conozcas. Y puedas entrar a tu interior y puedas decirle al Señor, es cierto, así me siento. Es cierto, ya no puedo más. Pero hoy he oído que tú estás cerca en medio de la gente. Y he escuchado que tú me has llamado. Y lo que me ha estado atando a la túnica, la suelto. Me desprendo de aquello, de todo eso que me ata. Y me levanto y voy a ti. Y como he hecho el ejercicio, Dios, he identificado en mi vida que me está haciendo daño. Y quiero sanar mi pasado.
para poder vivir el presente y proyectarme hacia el futuro. Aleluya. Hoy el Señor lo quiere hacer en tu vida. Hoy el Señor lo